Bienvenidos al canal, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un cuento muy interesante llamado Pierre Menard, del autor de Quijote, del escritor Jorge Luis Borges, dentro de su libro Ficciones. Es un libro muy conocido, que la primera parte se llama El jardín de senderos que se bifurcan, de 1941, que hay 8 cuentos y parte de estos cuentos es Pierre Menard, ¿no? La dedicatoria está a Silvina Ocampo, que es una amiga de Borges, también una gran escritora, ¿no? Que le he hecho también algunos videos. Bien, bueno, hay un narrador en este cuento que te va a decir que eres amigo de Pierre Menard. Pierre Menard no existe bueno, en la vida real, ¿no? Pero sí existe dentro de la ficción, dentro de este cuento. Y te dice que Pierre Menard es un gran escritor y que él está haciendo este cuento porque una mujer llamada Madame Henry Bachelier que hace un catálogo de las obras que escribió Pierre Menard y no pone lo del Quijote, y a él le parece mal porque dice, él ha hecho Quijote y es importante. Y bueno, si uno piensa, dice, ¿cómo que Pierre Menard, un escritor extranjero, ha hecho el Quijote, ¿no? Si Pierre Menard según el libro es del siglo XX. Y bueno, sabemos que Quijote lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces ahí está la ironía, la gracia, la comicidad, ¿no? Lo interesante del cuento. Es que este escritor Pierre Menard, como dije, un extranjero, decide volver a escribir el Quijote. Pero no en su versión, ¿no? Te recalca eso, no es una versión nueva, ¿no? No es como, por ejemplo, el Ulises de James Joyce, que es su versión de la Odisea, ¿no? En el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, más moderno. Sino que él ha escrito tal cual está, ¿no? Con punto y coma, es decir, exactamente como está escrito el Quijote, lo hace Pierre Menard, solo que menos capítulos. Hace el capítulo 9 y 2 capítulos más. Otro más completo y uno a la mitad. Pero lo pone igualito. Y entonces, ¿cuál es el chiste, no? Porque uno diría, lo que está haciendo es plagio, lo que está haciendo es una transcripción meramente, no es que lo esté escribiendo de nuevo. Pero dentro de este mundo, de este cuento, ¿no? De la gracia, de la ironía, es como que lo vuelve a escribir. E incluso hay una parte, dice, es que la primera parte, el 9º capítulo del Quijote, te pone un párrafo, ¿no? Bueno, no se va a ver bien aquí, así que lo explico. Dice, por ejemplo, comienza: la verdad, cuya madre es la historia, mula del tiempo, depósito de las acciones, etc. Y eso es redactado en el siglo XVII, redactada por Cervantes. En cambio, el Menard dice lo siguiente: la verdad, cuya madre es la historia, mula del tiempo, es lo mismo, sí, con punto y coma exacto. Pero él dice, es diferente. ¿Por qué? Porque Quijote al escribirlo en el siglo XVII, porque Quijote es en 1605, significa algo. En cambio, Pierre Menard al escribirlo en el siglo XX, 1930 y tantos, ya es algo distinto, ¿no? Simplemente porque está escrito en distintas épocas, por más que sea lo mismo que escribió Cervantes Saavedra. Y eso es lo gracioso, ¿no? Porque durante todo el tiempo es esa explicación, ¿no? Esto no es una copia, no es un plagio. El hecho que le haya escrito Quijote ahora, así se las mismas palabras, lo hace gracioso porque se hace bueno porque es otras ideas, ¿no? También hay una parte famosa de un capítulo donde como Quijote habla que las armas, o sea, la guerra es más importante que las letras. Y se entiende que Cervantes haya escrito eso porque fue un soldado, un guerrero, ¿no? Peleó en la batalla de Lepanto. Pero resulta diferente que lo escriba un Pierre Menard, ¿no? Que no peleado, no soldado, ni nada, solo es un escritor que tiene distintas influencias como de Edgar Allan Poe, como de Baudelaire. Entonces son dos personas distintas, ¿no? Quijote en su época, siglo XVII, y el otro en el siglo XX. Y Pierre Menard lo escribió, y para el narrador de esa historia es una genialidad lo que ha hecho, ¿no? Y que merece reconocimiento. Si lo pasáramos a algo realista, ¿no? En verdad, lo que ha hecho Pierre Menard es escribir, nada más, y eso es plagio, no tiene nada de interesante. Pero dentro del mundo imaginativo, dentro del mundo literario, lo que ha hecho Pierre Menard sí, para él es bastante importante, ¿no? De escribir una obra. Es como, por ejemplo, yo agarre una obra clásica, le doy una comedia y pongo un primer capítulo igualito. Entonces, bajo la mirada de este narrador, diría, no, que lo que ha hecho él es interesante, es avanzado porque ha escrito algo no sé, de siglos pasados a la actualidad, y con otros, y si lo lees
y me imagino que él lo está escribiendo significa otra cosa, ¿no? Porque el ejercicio es, imagínate que lees el Quijote, pero no escrito por Quijote, por Cervantes en su época, sino escrito por Pierre Menard. Ahí todo sería distinto, ¿no? Porque es como desde el castellano antiguo, desde distintas realidades, ¿no? Y básicamente el cuento te va por ahí, ¿no? De esa ironía de lo que ha hecho este autor. Bien, y el narrador también te dice que, como no sé si manera de crítica, que por ejemplo lo que hizo Joyce, ¿no? Joyce hizo el Ulises, ¿no? Que es traer la Odisea y llevarla hasta el siglo XX, pero para el autor Menard no hizo eso, ¿no? Y es más, él dice que no le gusta esto, este narrador, ¿no? Que traigas, por ejemplo, historias antiguas, no sé, Shakespeare, lo que sea, y lo traigas y lo modernizas, que es algo que se hace mucho en películas, en obras de teatro. Pero dice, no, lo que le ha hecho más difícil es traer exactamente con el vocabulario de un español del siglo XVII y hacerlo igual, ¿no? Y por eso es un gran mérito. Bien, hasta aquí este cuento de Pierre Menard. Ahora sí, chiquitito, quería decir también algo, porque ya que estamos hablando del Quijote y Borges, lo que decía Borges es que, bueno, Borges con el tiempo se fue enamorando del Quijote, ¿no? Al principio incluso le parecía que escribía mal, que estaba mal escrito el Quijote, pero ya mayor, ¿no? Una entrevista que sale en YouTube, incluso te dice para él mejor que Quevedo, pero una entrevista ya más actual de Borges, dice que no, que siente que Cervantes es más que Quevedo, de más que la mayoría, porque es un genio, ¿no? Quijote es un personaje que lo puedes creer como un amigo, a diferencia de un personaje de Quevedo. Entonces dice, hay muchos más grandes escritores que Cervantes, por ejemplo, pero tanta genialidad y tan entrañable su personaje no va a haber, ¿no? Y por eso él le gusta mucho esta novela. Bueno, también tenemos esa idea que nos deja, ¿no? De cómo sería un libro escrito por otro autor. Está igualito, pero por otro autor. Ya te lleva a pensar de distinta manera y ponernos a hacernos ese ejercicio, ¿no? Que al final, en verdad, es como que no se puede, ¿no? Porque ¿quién escribiría, si no hubiera existido Cervantes Saavedra, esa novela no se hubiera podido escribir ahorita, ¿no? Porque uno escribe de acuerdo a la realidad que tienes. Y la realidad es distinta, ¿no? Que Miguel Cervantes Saavedra tiene una realidad, un escritor del siglo XXI tiene otra realidad. Bueno, hasta aquí, bueno, ahora sí el cuento, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario pueden dejarlo abajo. Si les gustó el like, suscríbanse, muchas gracias.